Mi nombre es Rosaura Belén Navarro. Tengo 67 años, y durante casi toda mi vida creí que el amor se demostraba de una sola manera, aguantando en silencio. No nací con grandes sueños ni con ambiciones extraordinarias. Nací en un pueblo pequeño de Guanajuato, de esos donde las mujeres no elegían su destino, simplemente lo aceptaban. Desde niña entendí que mi valor no estaba en lo que pensaba, sino en lo que hacía por los demás. A los 7 años ya sabía hacer tortillas a mano. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol y me sentaba frente al comal caliente. Si me quemaba los dedos, no lloraba. Porque llorar no cambiaba nada. A los 9, lavaba ropa en el río. El agua era tan fría que las manos se me entumían, pero aprendí a no quejarme. A los 12, cuidaba a mis hermanos mientras mi madre trabajaba limpiando casas ajenas. Nunca nadie me preguntó qué quería hacer cuando creciera. Porque nadie esperaba que yo quisiera ser algo más que esposa y madre. Conocí a Esteban Navarro cuando tenía 18 años. Él era albañil, callado, trabajador. Me habló con respeto, algo que en ese tiempo ya parecía un regalo. Me prometió una familia, una casa, estabilidad. Yo no sabía que el amor también podía doler, así que acepté sin hacer preguntas. Me casé a los 19 años. Nos mudamos a la Ciudad de México, a una vecindad vieja donde compartíamos baño con otras 6 familias. El cuarto era tan pequeño que apenas cabía una cama, una mesa y un anafre. Cuando llovía, el techo goteaba. Pero yo me sentía feliz, o al menos eso me repetía para no sentir miedo. Vivíamos al día. Esteban trabajaba en la construcción y yo empecé a limpiar casas. No eran trabajos estables, pero alcanzaba para comer. Hasta que nació mi hijo Álvaro. El día que lo tuve en brazos por primera vez, sentí algo que nunca había sentido, terror y amor al mismo tiempo. Terror de no poder darle una vida mejor. Amor suficiente para prometerle lo imposible. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, tú no vas a vivir lo que yo viví. Esa promesa se convirtió en mi condena, y en mi motor. Durante más de 30 años limpié casas que no eran mías. Casas enormes, con pisos de mármol que yo trapeaba de rodillas. Casas con ventanas gigantes por donde entraba una luz que nunca iluminó mi vida. Casas donde la gente hablaba de viajes, de inversiones, de planes, como si ese mundo no estuviera a años luz del mío. Me levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Preparaba café aguado. Tomaba 2 camiones para llegar a las zonas residenciales. Había días en los que nadie me hablaba. Había días en los que ni siquiera sabían mi nombre. Mis manos se llenaron de grietas por el cloro. Mis uñas se volvieron amarillas. Mi espalda empezó a dolerme desde los 40 años. Pero cada peso que ganaba, cada moneda, era para Álvaro. Le pagué escuela privada mientras yo comía frijoles toda la semana. Le compré uniformes nuevos cada año, mientras yo remendaba la misma ropa una y otra vez. Cuando pidió una computadora para la universidad, trabajé 6 meses extras limpiando oficinas por la noche. Dormía 4 horas diarias. Vivía cansada. Pero orgullosa. Porque estaba construyendo el futuro de mi hijo. Esteban murió cuando Álvaro tenía 22 años. Un accidente en una obra. Un andamio mal asegurado. Un casco que nunca le dieron. Murió trabajando, como había vivido. La empresa pagó una compensación miserable. Apenas alcanzó para el funeral y para cubrir algunas deudas. Me quedé sola en el mundo. O eso creí. Porque todavía tenía a mi hijo. Álvaro se convirtió en mi razón para seguir levantándome cada mañana. Cuando se graduó como ingeniero, yo estuve ahí. Sentada en la última fila, con mi único vestido decente, llorando de orgullo. Ese título representaba mi vida entera. Mis madrugadas. Mis dolores. Mis sacrificios. Creí que ahora sí las cosas cambiarían. Que él conseguiría un buen trabajo. Que yo podría dejar de limpiar casas. Que algún día podría descansar.
Soñaba con cocinarle, con ayudarle con sus hijos cuando los tuviera, con ser una abuela presente. Pero la vida tenía otros planes. Marina apareció poco después. La conoció en su primer trabajo. Secretaria elegante, siempre bien arreglada, siempre con una sonrisa medida. Desde el primer momento sentí algo que no me gustó, una sensación que no supe explicar. La primera vez que la llevé a mi departamento, miró alrededor con una mueca apenas perceptible. Tocó la comida que preparé con tanto cariño como si le diera miedo ensuciarse. Y cuando creyó que yo no escuchaba, le dijo a Álvaro: «Tu mamá ya hizo su vida. Es momento de que tú hagas la tuya». Esas palabras se me clavaron como espinas. 2 años después se casaron. Yo pagué la boda con todos mis ahorros. No porque me sobrara el dinero, sino porque creí que así demostraba amor. Y sin darme cuenta. Ese fue el principio de todo. Después de la boda, algo cambió. No fue de golpe. No fue evidente al principio. Fue lento, silencioso, como una grieta que se abre en la pared hasta que un día todo se viene abajo. Al principio, Álvaro todavía me llamaba seguido. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Marina se mantenía al margen, siempre correcta, siempre educada, pero fría. Yo quería creer que era timidez. Pero con el paso de los meses, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas se volvieron rápidas, incómodas, casi obligatorias. Y cuando venían, ya no me miraban igual. Era como si mi presencia les pesara. Como si yo fuera un recuerdo incómodo de un pasado que querían borrar. Empezaron los comentarios inofensivos. «Mamá, ¿no crees que tu departamento ya es muy chico para ti? Aquí la zona ya no es segura. A tu edad deberías pensar en algo más cómodo». Yo asentía. Siempre asentía. Porque así me enseñaron a amar. Un día, Marina fue más directa. «Rosaura, ¿nunca has pensado en vender?», me dijo, mientras observaba las paredes como si calculara su valor. «Con ese dinero podrías vivir mejor, y nosotros podríamos ayudarte a administrar todo». La palabra administrar me sonó extraña. Pero no dije nada. Porque cuando una ha vivido toda la vida sirviendo, aprende a dudar de su propio instinto. Poco después empezaron a pedirme favores. Que cuidara su departamento cuando salían de viaje. Que les prestara dinero, solo por unos días. Que firmara papeles que no eran importantes. «Es solo un trámite, mamá», decía Álvaro. «Tú confía». Y yo confiaba. Porque era mi hijo. Porque lo había criado con mi sangre. Porque jamás imaginé que alguien a quien le di todo, pudiera planear quitarme lo poco que me quedaba. El desprecio se volvió cotidiano. Marina corregía la forma en que hablaba. Se burlaba de mis costumbres. Criticaba mi ropa. «Así ya no se usa, Rosaura. Deberías modernizarte. No entiendo cómo puedes vivir con tan poco». Y Álvaro. Álvaro guardaba silencio. Ese silencio dolía más que cualquier insulto. Un día, durante una comida, Marina dijo algo que me heló la sangre. «Cuando vendamos tu departamento, podríamos buscarte algo pequeño, tal vez en las afueras». No dijo sí. Dijo cuándo. Me di cuenta de que ya habían tomado decisiones sin mí. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en décadas, sentí miedo. No miedo a estar sola. Miedo a no tener nada. Empecé a prestar atención. A escuchar. A observar. Y fue entonces cuando entendí algo terrible. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, yo no era su madre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha era un obstáculo. Un día, mientras Marina hablaba por teléfono creyendo que yo dormía, escuché mi nombre. «Sí, ya casi acepta vender». «No, no sospecha nada. Álvaro la puede convencer». Sentí que el corazón se me caía al suelo. No lloré. No grité.
Por primera vez en mi vida, pensé. Empecé a revisar papeles antiguos. Escrituras. Recibos. Documentos que durante años guardé sin saber que algún día serían mi salvación. Descubrí algo que ellos no sabían. Algo que cambiaría todo. Mientras ellos planeaban cómo quitarme lo mío, yo empecé a prepararme en silencio. Consulté a un abogado sin decirle a nadie. Aprendí palabras que jamás pensé usar. Entendí mis derechos. Y por primera vez, no me sentí ignorante. Me sentí despierta. Seguí fingiendo. Seguía sonriendo. Seguía diciendo que sí. Seguía aparentando ser la vieja cansada que ellos creían ver. Pero por dentro, algo había cambiado. Hasta que un día, Álvaro llegó con una noticia. Mamá, dijo, evitando mirarme a los ojos. Nos enteramos de algo. ¿De qué, hijo? Que compraste un penthouse. Sentí una calma extraña recorrerme el cuerpo. ¿Y eso qué? Pregunté. Marina sonrió. Una sonrisa que no le llegó a los ojos. Creemos que es momento de dejar el pasado atrás. Mudarnos contigo. Ser una familia otra vez. Yo asentí. Abrí la puerta. Y los dejé entrar. El martes por la tarde llegó envuelto en un silencio raro. No llovía. No hacía frío. Pero el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Cuando escuché que tocaban la puerta, ya sabía quiénes eran. Había ensayado ese momento en mi cabeza cientos de veces. Había imaginado qué dirían, cómo entrarían, cómo fingirían cariño. Aún así, cuando abrí la puerta y vi a Álvaro y Marina frente a mí, sentí una punzada en el pecho. No de miedo. De tristeza. Mamá, dijo él, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Venimos a verte. Marina sonrió como si estuviéramos en una obra de teatro. Supimos lo del penthouse, agregó. Queremos hacer las paces. Empezar de nuevo. Yo no respondí. Solo me hice a un lado. Pasen. El silencio fue inmediato. Apenas cruzaron el umbral, se quedaron inmóviles. Como si el suelo se hubiera convertido en hielo. No había muebles ostentosos. No había lujo exagerado. Pero todo estaba perfectamente ordenado. Sobre la mesa principal había carpetas, documentos, sobres legales. Nada estaba ahí por casualidad. Vi cómo Marina tragó saliva. Vi cómo Álvaro frunció el ceño. ¿Qué es todo esto?, preguntó él. Me senté con calma. Siéntense, les dije. Tenemos mucho que hablar. Durante años me habían hablado como si yo no entendiera nada. Ese día. Yo tenía el control. ¿Sabes cuándo empecé a sospechar? Le pregunté a Álvaro. El día que dejaron de preguntarme cómo estaba y empezaron a decirme qué debía hacer. Marina intentó interrumpir. Rosaura, no es lo que crees. Levanté la mano. He escuchado conversaciones que creían privadas. He leído mensajes que olvidaron borrar. He entendido planes que pensaron que yo no podría comprender. Álvaro palideció. Abrí la primera carpeta. Aquí están las escrituras de mi departamento original. Aquí los movimientos bancarios. Y aquí, dije, deslizando otro documento, los intentos de transferencias que querían que yo firmara sin leer. Marina se levantó de golpe. Eso es una exageración. La miré por primera vez sin miedo. ¿Exageración? Respondí. Exagerado fue trabajar 30 años para que me trataran como un estorbo. El silencio volvió a caer. Entonces abrí la carpeta más gruesa. Esto, dije, es lo que ustedes no esperaban. Les expliqué con calma. Sin gritar. Sin llorar. Que el penthouse no estaba a su alcance. Que no podían mudarse conmigo.
que todo estaba legalmente protegido. Marina empezó a temblar. ¿Cómo?, susurró. Sonreí. Porque la vieja ignorante aprendió a leer contratos. Porque la mujer que creyeron débil se asesoró. Porque una madre cansada también puede despertar. Álvaro se levantó. Mamá, esto no es justo. Lo miré fijamente. ¿Justo?, pregunté. ¿Fue justo hacerme sentir una carga? ¿Fue justo planear vender mi casa mientras me sonreían? No supo qué decir. Entonces vino el golpe final. Además, continué, he decidido algo más. Saqué una carta. He creado un fideicomiso. Mis bienes no irán a quien me vea como un obstáculo. Irán a ayudar a mujeres que, como yo, lo dieron todo y terminaron solas. Marina empezó a llorar. No de arrepentimiento. De rabia. No puedes hacer esto, dijo. Me levanté despacio. Puedo. Y lo hice. Álvaro bajó la cabeza. Por primera vez. No me vio como su madre. Me vio como una mujer. Se fueron sin despedirse. La puerta se cerró. Y por primera vez en décadas. Mi casa se sintió en paz. Esa noche me senté en silencio. Pensé en la niña que fui. En la mujer que aguantó demasiado. En la madre que confundió amor con sacrificio. Y entendí algo que me tomó 67 años aprender. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Amar no significa desaparecer. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Ser madre no significa dejar de existir. Hoy vivo tranquila. No necesito su aprobación. No necesito su perdón. Ellos aprendieron una lección que jamás olvidarán. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Subestimar a una madre fue el error más grande de sus vidas.